Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En el estado Zulia, al occidente de Venezuela, continúa una crisis política muy específica que, si bien tiene al país entero sumido precisamente en una crisis política, es en el estado Zulia, uno de los estados en otrora más poderosos económica y políticamente para Venezuela. Hoy por hoy se encuentra en un limbo jurídico. Los hechos así lo demuestran, es también la opinión de analistas políticos. Un limbo jurídico determinado por un vacío de poder, dado que el gobernador electo de ese estado es el único que decidió no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, aparte de los otros 4 gobernadores opositores electos que decidieron hacerlo, que decidieron subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente, calificada de ilegítima, de ilegal, de fraudulenta, de espuria, y al actuar como un órgano supraconstitucional que al parecer está dejando sin efecto jurídico todos los preceptos constitucionales de la Constitución vigente, la de 1999. A eso se rehusó y se rehúsa Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, y que de hecho trató de tomar posesión el 24 de octubre con una marcha dirigiéndose hacia el Consejo Legislativo del estado Zulia, pero esta fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional. Pero al día siguiente, 25 de octubre, Guanipa aseguró mantenerse firme en su posición. La noche del 24 de octubre, aseguró en una entrevista a CNN en español que va a asumir todas las consecuencias de sus actos, así sea ir preso. Y esto lo ratificó en un discurso en Maracaibo, la capital del estado del cual es gobernador electo, aún no gobernador de funciones, y aseguró mantenerse firme en su posición de respeto a la voluntad del pueblo y a favor de la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. Guanipa en su alocución mencionó lo siguiente, y cito: "Hemos decidido luchar y decidir o decir que hay esperanza, que hay ilusión, y ese mensaje fue asumido. Por eso el Zulia ganó el proceso electoral. El gobernador del estado más importante de este país tiene nombre y apellido y se llama Juan Pablo Guanipa". Esto lo aseguró para ratificar su posición de mantenerse firme y de no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, y ante ello él enfatizó sus razones para no juramentarse ante ese órgano supraconstitucional. Guanipa mencionó que si en el Zulia ya hubo un proceso electoral y el pueblo dio una palabra, esa palabra debe ser respetada. Y dijo también, y citó: "Por eso no tenemos que someternos a la humillación de juramentarnos a una indigna constituyente". De hecho, cuando la constituyente dicta el decreto para obligar a los consejos legislativos a juramentarnos luego de una juramentación ante la constituyente, ya la elección había pasado. Las elecciones fueron el 15 de octubre y el decreto de esa fraudulenta asamblea constituyente es del 18 de octubre. Quienes conocen de derecho saben que las leyes no son retroactivas, por eso nuestro único deber es juramentarnos ante el Consejo Legislativo del Estado. Esto lo aseguró Guanipa, también lo analizó quien también es abogado. Guanipa argumenta entonces que no hay posibilidad jurídica ni validez jurídica en un acto que pretenda llevar a cabo, tanto jurídico como administrativo, el Consejo Legislativo del Estado Zulia para juramentarlo luego de que lo haga la constituyente, porque, según argumenta Guanipa, cuando ese órgano dictó el decreto que prohibió a los consejos legislativos juramentar a esos gobernadores primero sin que antes lo hicieran en primera instancia ante la constituyente, la elección regional fue el 15 de octubre y ese decreto se emitió 3 días después. Es decir, que la constituyente prohibió a esos consejos esas juramentaciones sin que antes pasaran por el órgano de la ANC después de la elección, cuando debió haber sido antes para que hubiera tenido efecto vinculante y también hubiera tenido un efecto de extensión a todos los actos posteriores a la elección y posteriores al decreto, incluyendo la elección o la elección regional, pero fue emitido 3 días después y por lo tanto no hay retroactividad.
Es decir, el principio de retroactividad especifica que no hay posibilidad de que una ley tenga un efecto una vez que ya, entonces, el acto con respecto al cual se está dictando esa ley ya pasó y se pretende generar efectos con algún proyecto legislativo o con algún precepto legislativo sobre ese acto después de que ya ocurrió. Y no hay retroactividad, es el principio de la retroactividad especificado en la Constitución de Venezuela. Aunque del lado del oficialismo, del bloque oficialista zuliano, especifican que según el artículo 234 de la Constitución, la constituyente tiene entonces la capacidad de poder supeditar a ella a los demás poderes del Estado al ser un poder constituido, dejándose en efecto jurídico a los demás. Es la gran pregunta que jurídicamente se hace con respecto a este asunto en el que se encuentra el Estado Zulia como crisis política e incluyendo también una crisis jurídica. Pero el mismo 25 de octubre después, o horas después de que Guanipa diera esta locución, un par de horas después, decidió dirigirse hasta la sede de tribunales en el Estado Zulia, o una sede muy importante de tribunales, específicamente en los tribunales donde solía estar el antiguo Banco Mar, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Decidió ir Juan Pablo Guanipa ante la circunscripción judicial del circuito judicial del Estado Zulia para presentar un recurso de petición para que se diera la juramentación de Juan Pablo Guanipa. De hecho, su abogado y también miembro del partido Voluntad Popular, que apoya en coalición al partido Primera Justicia, que es el partido de Juan Pablo Guanipa, aseguró que el tribunal de la circunscripción judicial del Estado Zulia se negó de hecho, por vía de hecho, a recibir la exigencia de juramentación de Juan Pablo Guanipa, y de hecho aseguró que van a proceder, el equipo jurídico de Guanipa y el propio Guanipa procederán a interponer una acción de amparo constitucional. La vicepresidenta del Juzgado Nacional Contencioso, junto con la coordinadora judicial del Circuito Judicial del Estado Zulia, se negaron a recibir la solicitud del gobernador electo Juan Pablo Guanipa. Acudió a la sede de los tribunales judiciales en Maracaibo para interponer un recurso de solicitud de juramentación. Este recurso fue negado para que entonces fuera juramentado ante el Circuito Contencioso Administrativo o la circunscripción judicial, con un juez contencioso administrativo. De no hacerlo ante el Consejo Legislativo, el gobernador electo puede hacerlo ante un juez contencioso administrativo, según lo estipula el artículo 73 de la Constitución del Zulia. Pero tampoco por esta vía jurídica le fue abierta la puerta a Juan Pablo Guanipa, porque el equipo judicial de tribunales se negó a recibir esa petición, esa solicitud, precisamente ese recurso. Un equipo de abogados acudió al Tribunal Contencioso Administrativo del Estado Zulia para introducir esa exigencia legal. Se preparó un documento para que se solicitara la juramentación del gobernador en esa sede judicial, pero el abogado representante en ese momento de Guanipa, Gustavo Ruiz, aseguró lo siguiente, y cito: "Estamos viendo el asesinato de la justicia. Lo que no pensábamos que iba a suceder acaba de ocurrir. Por vía de hecho, el tribunal se negó a recibir el documento, violando el derecho de petición consagrado en la Constitución Nacional". Es decir, ese derecho de solicitar su juramentación ante la circunscripción judicial, de no hacerlo ante su Consejo Legislativo, como lo estipula la Constitución Regional de cada estado, está consagrado en la Constitución Nacional, en la Constitución de Venezuela, la de 1999. Pero el tribunal, por vía de hecho, es decir, por la fuerza de los hechos, de facto, sin una solicitud formal, pero por la fuerza de los hechos, se negó a recibir ese documento y rechazó esa petición al actuar con determinadas acciones para negar la introducción de ese recurso.
Esto, por supuesto, coloca en mayor incertidumbre jurídica el estatus de Juan Pablo Guanipa, su estatus político, porque es un gobernador electo, pero que no está ejerciendo, no tiene aún ejercicio de funciones plenas, porque al no ser juramentado no puede ser reconocido jurídicamente por las instancias del estado del que será gobernador, ni el parlamento o el poder legislativo de ese estado, ni el poder judicial de ese estado. Al ser desconocido por el poder legislativo y el poder judicial del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa se encuentra en medio de un limbo jurídico, porque no tiene el reconocimiento, ni la legitimidad, ni la tutela jurídica bajo acciones de recurso, de reconocimiento de su fuero diplomático, su fuero político, para poder empezar a ser gobernador. Ese es el argumento jurídico, a pesar de que Guanipa asegure que no hay un sistema de justicia confiable y no se pueda contrarrestar jurídicamente esto, seguirá ejerciendo las vías legales ahora para interponer próximamente una acción de amparo constitucional. Esta acción de amparo podría, de alguna manera, blindar jurídicamente esta solicitud, apelando a lo que se estipula en la Constitución Nacional y en la Constitución del Zulia, para que sea juramentado entonces ante un juez contencioso administrativo, y esta acción de amparo podría dar paso a otros recursos, como una apelación, un recurso de apelación a esa negativa por parte de la circunscripción judicial, y también un recurso de interpretación con respecto a lo que pudiera entonces entender por tener que juramentarse primero ante la constituyente, lo que afirma el Consejo Legislativo. Un recurso de interpretación y uno de apelación es, o mejor dicho, de amparo, es lo que podría Juan Pablo Guanipa ahora hacer, por lo menos jurídicamente, para tratar de empezar a ejercer funciones políticas plenas y administrativas en el estado del cual es el gobernador electo, el estado Zulia, al occidente de Venezuela. Esta es la situación, una situación en la que se mantiene el vacío de poder, una situación en la que no se ha pronunciado hasta ahora el encargado de la comisión de transición de la gestión del exgobernador Arias a la posible o eventual gestión de Juan Pablo Guanipa, Giovanni Villalobos, sobre si ya recibió una orden por parte de la constituyente para designar de manera interina en el poder regional del estado Zulia a la presidenta del Consejo Legislativo, Magdeli Balbuena, mientras el CNE convoca elecciones en un plazo de 30 días y se anuncia la fecha para noviembre, y dejar el proceso entonces para diciembre, esto de manera extraoficial, según información extraoficial. Pero lo cierto es que el vacío de poder se mantiene, hay ingobernabilidad, no hay hasta ahora un gobernador en funciones plenas en el estado Zulia. Es el único estado de Venezuela que hasta ahora no tiene un gobernador en funciones. Los demás, los otros 22 estados sí tienen ya gobernadores en funciones plenas, más allá de las denuncias de fraude, más allá de el posible control político que pueda tener el gobierno también en los 4 estados donde hay gobernadores opositores que se doblegaron ante la constituyente, a pesar de que son de un partido opositor de Acción Democrática, juzgados, lo que ha ocasionado una fractura muy grave dentro de la mesa de la Unidad Democrática. Pero aún así, el estado Zulia es el estado que hasta ahora, según afirman analistas y lo que evidencian los hechos, se mantiene en una resistencia política frente a lo que es catalogado por la oposición social de ese estado en su mayoría como una dictadura que busca afianzarse en el poder, más aún con un poder consolidado al asestar un golpe político a la oposición muy fuerte, mantener entonces un poder consolidado en un totalitarismo que parece crecer, pero que por lo menos hasta los momentos no ha calado en el sistema político particular, regional del estado Zulia. Esto según el analista Trino Márquez, sociólogo venezolano, y los hechos hablan, y esta es la situación política y también jurídica en el estado Zulia con respecto a su gobernador electo Juan Pablo Guanipa.